Hola, en este video vamos a hablar sobre la postura del cuerpo y sobre la silla que vamos a usar para tocar. Como te dije en videos anteriores, la inspiración de hacer este curso fue la cantidad de alumnos que llegaron a tomar clases conmigo habiendo empezado de manera autodidacta. Si bien uno puede iniciarse de manera autodidacta en casi cualquier actividad, en el caso de los instrumentos de cuerda, como el violonchelo, es necesario tener cierta información con respecto a la postura, al cuidado del cuerpo y a la técnica puntual del instrumento. Nuestro cuerpo es el principal instrumento que nos va a permitir aprender y hacer música. Tenemos que trabajar desde la primera vez que agarramos el instrumento con conciencia corporal con fin de evitar lesiones y vicios posturales que después son mucho más difíciles de desaprender. Recordad que la técnica son como los cimientos de una casa. Si están bien construidos se puede construir un castillo arriba, pero si están flojos o si están mal encofrados, todo lo que construyamos arriba va a carecer de estabilidad. Dicho esto último, ahora sí, comenzamos con el video sobre la postura y la silla. En cuanto a la altura de la silla, vamos a buscar que nuestros pies queden bien cómodos y apoyados en el suelo. Si nuestros pies no logran apoyar totalmente en el suelo y vemos que tenemos que estar de puntas de pie, nuestra silla es demasiado alta. Lo ideal es encontrar una silla en la cual nuestros pies apoyen totalmente en el suelo y nuestras piernas tengan un leve ángulo hacia abajo. Y que al querer levantarnos no tengamos que hacer ningún tipo de fuerza hacia adelante, simplemente activar la musculatura de los pies y levantarnos. En cuanto a dónde sentarnos en la silla, sentarnos muy en la punta de la silla, especialmente si no tiene algún tipo de acolchado, puede hacer que nos corte la circulación. Y sentarnos muy atrás puede hacer que nos quedemos como achanchados en la posición, que tendamos a hacer esto. Yo recomiendo encontrar un punto medio en el cual podemos sentir bien los isquiones y que tenemos una libertad orgánica de todo el torso y el cuerpo. Un muy buen ejercicio para empezar a trabajar a conciencia de los isquiones es mantener el equilibrio en ellos mientras conservamos nuestra postura de sentados, pero tirándonos hacia atrás, manteniendo una respiración consciente y abriendo el pecho. Encontramos primero el punto en el cual sentimos nuestros isquiones y mantenemos el equilibrio, tratando de que nuestra espalda se mantenga recta. Pecho abierto, sentimos bien el peso de los isquiones. Mientras que volvemos a nuestra postura, vamos a tener muy afianzados estos pequeños huesos que nos van a ser de tanta ayuda. Una vez que hayamos encontrado nuestra posición cómoda en la silla, sentándonos en los isquiones, vamos a agarrar el cello. Primero vamos a encontrar la altura del puntal. Es un tema delicado porque cada cuerpo es distinto y hay muchas escuelas de cómo usar el puntal. Te voy a describir la que me funciona a mí, pero te recomiendo nuevamente que investigues y busques la forma que a tu cuerpo le quede mejor. Una vez que estiramos el puntal, vamos a tener que ir experimentando constantemente la altura para encontrar cuál le funciona mejor a nuestro cuerpo. Y una vez que posicionamos el cello, hay 3 puntos de apoyo clave. El esternón más del lado del corazón, voy a tocar esta parte del cello. Y después, en la pierna izquierda, más o menos esta parte de acá del pico del cello va a ir apoyada más o menos en la pierna un poco antes de la rodilla, y la pierna derecha va a apoyar esta parte del cello, que me la tengo desgastada acá en el cello. O sea que la pierna izquierda va a apoyar un poco más arriba que la pierna derecha, por una cuestión de que el cello va a estar levemente inclinado hacia la izquierda, porque si quisiéramos que se mantenga recto nuestra columna debería estar acá, pero no es posible. Así que levemente va a estar para nuestra izquierda, corazón, pierna izquierda, a la altura del piquito, no sé si se ve acá, y pierna derecha un poco más abajo. El tema de la postura es algo que va evolucionando y va cambiando constantemente. Te recomiendo que pruebes muchas formas de agarrar el cello. Hay mucha gente, por ejemplo, que le queda muy cómodo agarrar el cello con el puntal largo y con un ángulo mucho más grande, más así.
En mi caso particular, esto a mí no me resultó porque por el tamaño de mi cuerpo terminaba tocando así. Y encontraba que para tocar la cuerda de La tenía que desplazar mucho mi brazo fuera de mi cuerpo. Que cuando tengo el puntal un poco más corto, el movimiento se hace mucho más orgánico porque no tengo que desplazar mi cuerpo para llegar a la cuerda de La. Simplemente levantar el brazo y ya estoy en la cuerda de La en todas. No tengo que hacer absolutamente nada. Y además que en este tipo de postura con el cello un poco más cercano a esto que a esto, encuentro muchísimo mejor el peso, sobre todo en las primeras posiciones. Es muy importante que siempre busquemos la naturalidad. Nuestro cuerpo funciona a partir de movimientos orgánicos, siempre, para caminar, para correr, para todo lo que hagamos, tenemos que buscar esa naturalidad del cuerpo. Y tocar el instrumento no es una excepción. Si nosotros queremos hacer que nuestro cuerpo se adapte al cello, se adapte, nos va a costar mucho más. Es mejor escuchar al cuerpo, porque el cuerpo sabe, cuando tiene claros los movimientos que quiere hacer, el cuerpo sabe cómo adaptarse para realizarlos. Pero tenemos que ser muy sensibles y escuchar nuestro cuerpo.